Hechos capítulo 6, a partir del versículo 1. Dice la escritura: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Recordemos que pasajes atrás, los hermanos que tenían propiedades llegaban y ponían sus propiedades, vendían sus propiedades y el recurso lo ponían a los pies de los apóstoles, con la finalidad de que se atendieran todas las necesidades, que a nadie le hiciera falta absolutamente nada, ¿no? Con los recursos que Dios proveía por medio de los hermanos, comenzó a haber despensas para las viudas. Sí, empezó a haber despensas para las viudas, no solo para las viudas de origen judío, sino también para las viudas de origen griego. Pero resulta que empezó a crecer el número de discípulos y entonces comenzó a haber un problema no de desabasto, porque sí lo había, sino más bien de que le daban prioridad a las viudas de los judíos antes que las viudas de los griegos. Esto es algo que, aunque Dios buscaba corregirlo, pareciera que era una inercia, porque siempre los judíos han visto por su propio pueblo por encima de los demás, ¿no? Y entonces se genera un problema de que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. O sea, la distribución era diaria. Eso implicaba un trabajo, hermanos. O sea, no era nada más de aquí tienes para la quincena, ¿no? Tenían que estar en distribución diaria de las viudas, de que tuvieran que comer. Y entonces dice el capítulo número 2, el versículo número 2, perdón. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, ellos se vieron involucrados más en la racionalización de las cosas, en el armar aquí y allá, y esto para pon en este paquete y en esta, vamos a pensarlo el día de hoy, en esta bolsa o en esta caja, y entonces estaban muy enfocados en la manutención diaria de las viudas, de tal manera que empezaron a ellos mismos a descuidar el estudio y la oración, ¿sí? Ellos se vieron tan involucrados en la actividad del suministro diario de las viudas, que empezaron a tener ellos mismos faltas u omisiones acerca del estudio de la Biblia. Y entonces dice: no es justo que nosotros dejemos de lado la predicación del Evangelio por servir en esta otra actividad. Y entonces dice el versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu de Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Continúa diciendo la Biblia: agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí hay algo muy interesante acerca del Espíritu Santo. Estamos de acuerdo que el Espíritu Santo no es alguien visible. Es Dios, pero no lo podemos ver. ¿Cómo reconocerían entre la multitud a varones llenos del Espíritu Santo? Es decir, si nos ponemos un poquito a considerar, a ver, ¿por qué eligieron a estos 7 de entre la multitud? Recordemos, para este momento la multitud ya no era de 3 o 4 personas, ya eran miles de personas que se habían convertido tanto en la llegada del Espíritu Santo del día de Pentecostés, como después en la predicación de Pedro y de Juan. Así que ya era una buena cantidad de personas. Sin embargo, escogen a estos 7. ¿Qué cosas son las que valoraron los discípulos y los apóstoles? Más bien los discípulos, porque la propuesta fue de la iglesia para con los apóstoles. ¿Qué cosas son las que valoraron
que les dieron a entender que estaban llenos del Espíritu Santo. Porque muchas veces pensamos, es que los pentecostales hablan en lenguas, ¿no? Y esa es característica. A ver, aquí si vemos, no estaban hablando en lenguas. No se nos dice que estuvieran hablando en lenguas, pero hay ciertas características que eran muy notorias en estos varones, que podían testificar de que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué cosas son las que valoró la congregación o los discípulos que les permitieron decir, con ellos vamos? Pero sí consideraron, estas son características que debe de tener alguien que pueda servir a las mesas. O sea, ni siquiera era un puesto digamos, en la organización, era un puesto de servicio. ¿Sí me explico? Era una condición de servicio a los demás. Hoy en día la gente luego se pelea por los títulos, por las posiciones, por nombramientos, y este es de servicio. O sea, es ¿quiénes son más aptos para servir? ¿Quiénes son más aptos para poder servir a las mesas? Los requisitos que les dan es buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esas son las condiciones que da los apóstoles. A quienes presentan, además dice varón lleno de fe. Por ejemplo, Esteban estaba lleno de fe. Es decir, ¿cómo se dieron cuenta que estas cosas representan una llenura del Espíritu Santo? Aquí no se trata, no pensemos que vamos a nombrar diáconos, ¿no? Yo creo que eso será más adelante si Dios considera que se llenan esos requisitos, ¿no? Pero lo que quiero enfatizar es el cómo reconoció la congregación el estar lleno del Espíritu Santo. Porque no fue porque hubieran hecho milagros, señales, no fue porque hubieran hecho temblar la tierra, hubo características individuales que la congregación podía valorar, que la congregación podía decir, es que son aptos para este servicio, ¿sí? Y es justamente estos que menciona, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo puedo yo saber que estoy lleno del Espíritu Santo? Es que el testimonio personal, el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hecho hijo de Dios. No hay duda de ello. Pero la llenura del Espíritu Santo es visible a través de las acciones de las personas. No solamente porque alguien diga, yo estoy lleno del Espíritu Santo, sino porque el Espíritu Santo provoca ¿qué? Buen testimonio, provoca fruto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no pensemos en lo asombroso, en lo sobrenatural. Pensemos en lo que sirve, en lo que tiene que ver con el servicio. Es algo precioso, porque la iglesia estaba viendo características que fueran de edificación para la propia iglesia. Qué interesante, ¿no? Y entonces eso pues, nos lleva a lo que dice Gálatas capítulo 5. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Qué cosas son las que puedo valorar en mi propia vida para saber que estoy lleno del Espíritu? ¿Sí? Ciertamente, el Espíritu Santo está en mí porque Él provoca el nuevo nacimiento, no hay duda. Pero la guianza o el sometimiento a la vida del Espíritu es algo que Él nos ayuda en nuestra caminata cristiana a entender, a someternos, a ir a más en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del Espíritu de Dios. Y entonces, si nos vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu. Si nos damos cuenta, no es una cuestión de sugerencia.
Es algo que todos los cristianos estamos llamados. Andar en el Espíritu. Y ahora entendamos que no quiere decir que andemos sobre como flotando, ¿no? Es que ando en el Espíritu y ando así como si no tocara la tierra. No tiene nada que ver con ese tipo de cosas. Tiene que ver con una conducta diaria. Andar en el Espíritu no es algo que sea místico, que sea una cuestión espectacular. No, se nota quién anda en el Espíritu por las características que a continuación la Escritura nos va a narrar. Y continúa diciendo: y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es la primera característica de alguien que anda en el Espíritu? Que no satisface los deseos de la carne. No que no vaya a poder, que no tenga la posibilidad de hacerlo, sí, puede satisfacer los deseos de la carne, pero elige no hacerlo. Sí, o sea, la posibilidad existe, pero elige andar en el Espíritu. Y esto nos lleva a una conclusión. Andar en el Espíritu nos santifica, nos lleva a santidad. Andar en el Espíritu y la santidad van de la mano, por eso es Espíritu Santo. O sea, porque nos lleva a un estado de santidad. ¿Sí? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo puede evitar satisfacer los deseos de la carne? Anda en el Espíritu. O sea, que el Espíritu Santo sea con quien te puedas relacionar. Recordemos que es Dios. El Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza, no es algo que esté flotando así en el ambiente y que no alcanzamos a ver. Es Dios. Y el llamado de Dios es: anda conmigo. Andad en el Espíritu es: camina conmigo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, las cosas que valen la pena de Dios son en las que debemos de andar. Cuando nos metemos en la fe en Dios, en las cosas de Dios, los deseos de la carne se reducen notablemente. Es decir, parece que pierden fuerza. En cambio, cuando comenzamos a concentrarnos demasiado en el es que quisiera esto, es que quisiera aquello, y empezamos a pensar en nuestros propios deseos, somos más susceptibles a caer en pecado. En cambio, si nos abocamos a andar en el Espíritu, vamos a ser guardados por Él mismo de satisfacer los deseos de la carne. Continúa diciendo la Escritura: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Es decir, existe en nuestra carne, en nuestros hábitos que traíamos antes de la conversión, el no querer buscar a Dios, el querer evitar el esfuerzo y la entrega a Dios. Por eso dice la Escritura que cuando se refiere a Jesús, que la carne es débil, pero el Espíritu, la verdad, está siempre dispuesto. ¿Sí? Entonces, nos dice la Biblia: el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisieres. ¿Por qué hay este choque entre el Espíritu y la carne? Para no hacer lo que quisiera, porque si fuera por mí, quisiera tener un pie en el mundo y otro pie en el reino de los cielos. Ir mezclando las cosas, ¿no? Hay un poquito de aquí y un poquito de allá, y ese sería la carne queriendo tomar de los dos reinos, del reino de las tinieblas y del reino de Dios. Pero si por el Espíritu, como dice Romanos capítulo 8, hacemos morir las obras de la carne, entonces podemos estar en paz. Estamos en el Espíritu, ¿sí? El Espíritu hace morir las obras de la carne. Amén. Es parte de su relación con nosotros. No podemos decir que alguien que lleva 20, 30 años
en el Evangelio, que realmente lleve en el Evangelio, sea o tenga las mismas conductas que cuando empezó. Porque el Espíritu hace morir las obras de la carne. Es parte de su labor entre nosotros, hacer morir las obras de la carne. Entonces, si alguien después de 30 años sigue teniendo las mismas conductas que cuando empezó, no está viviendo en el Espíritu. No que no haya tentaciones, claro, no es lo mismo una tentación que el caer, el decidir entregarse a la carne, sino que es alguien que va del Espíritu Santo, es alguien que combate las obras de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y luego agrega, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Como que, ¿por qué la ley entra aquí, no? Bueno, recordemos que a los Gálatas les estaba hablando acerca de la ley. Les estaba reprochando que estaban queriéndose circuncidar, que estaban queriendo seguir algunas pautas judías, se estaban judaizando, pues, de acuerdo a la ley judía. Entonces, Pablo les está diciendo, a ver, si andas en el Espíritu, no tienes que hacer todo esto. O sea, no tienes que circuncidarte, no tienes que hacer cosas ceremoniales, no son congruentes. ¿Sí? Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne que son manifiestas, son notables, son visibles, que son adulterio. El adulterio es público, es visible, sí. Fornicación es visible, sí. O sea, una persona puede decir, yo me pongo en unión libre y se acabó, ¿no? Inmundicia, lascivia, estas cosas son más internas, son más de corazón. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes. O sea, no era la primera vez que el apóstol Pablo le decía a los Gálatas esto. Ya se los había dicho antes. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No importa lo que se diga hacer. La práctica de estos pecados, no solo de estos, del pecado, da como resultado, no heredarán el reino de Dios. No entra en el reino de Dios alguien que no esté caminando en el Espíritu. Sí. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué cosas sí reconocieron los de la congregación de Jerusalén en aquellos 7? O sea, sí, sabiduría, sí, que estaban llenos del Espíritu Santo, buen testimonio, sí. ¿Por qué era de buen testimonio? O sea, si nos damos cuenta, no es tanto las acciones muy estruendosas, sino que eran de buen testimonio y vivían llenos de este fruto. Llenos de este fruto. Más allá de que pudieran ser muy hábiles, hermanos, o sea, a lo mejor hay gente que tiene la capacidad o que hubiera tenido la capacidad para poder suministrar las despensas, organizarse. Y hay gente que nace con dones para la administración y se mueve y hace y organiza muy bien las cosas. Si nos damos cuenta, aquí el punto es de buen testimonio, independientemente de sus habilidades personales, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y este es el fruto del Espíritu Santo. Amor. Si nos ponemos a pensar que alguien que sirve a las mesas necesitaba amor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el amor no se va a cansar. Porque están sirviendo a Dios antes que a los demás. Y entonces, Dios, que es amor, si tenemos una comunión con Él, vamos a amar. Es una consecuencia natural de estar teniendo comunión con Dios. El amor es una consecuencia de tener comunión con Dios. El ágape, pues. Amor, gozo. No eran personas tristes todo el tiempo, ¿no? Ay,
pobrecito de mí, me la vivo bien melancólico y victimizado todo el tiempo y ayúdenme. No, eran personas que sabían amar, eran personas que disfrutaban, se gozaban, se recreaban en amar y servir a Dios. ¿Sí? Había gozo, no se tiraban al piso, sino que eran personas en las cuales había gozo, había paz, no iban a entrar en conflictos, no iban a estar de choque, no se iban a meter en problemas, iban a servir. ¿Sí? Estas características solo las tienen que tener ellos 7. No, porque el fruto del Espíritu es para todos. Ellos 7 fueron reconocidos para poder servir en esa actividad particular de dar las despensas. Pero todos los creyentes debemos de tener este fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Es fruto del Espíritu la paciencia. No es natural la paciencia. Hay gente que dicen, es que yo soy de mecha corta. Si te metes y vives en el Espíritu, te vas a dar cuenta que vas a aprender a ser paciente. Es fruto de Él. Sí, o sea, porque hay gente que piensa que es que soy bien paciente. No, eres apático. A ver, hay quienes tienen mecha corta y son mundanos y hay quienes son apáticos y también son mundanos. O sea, el hecho de no actuar o de no reaccionar para resolver problemas y demás puede ser semejante a la apatía, ¿no? La paciencia, ¿con qué tiene que ver? Con una prolongación de mi estado de ánimo independientemente de las circunstancias que me pueden rodear. La paciencia no es sentarme y decir, llevo aquí 2 días en el Seguro Social esperando a que me atiendan, ¿no? ¿Qué paciente soy? No, eso no es paciencia. Eso es que no te queda de otra. Porque es lo único que te pueden ayudar para atenderte. La paciencia es un periodo largo en el cual mantienes un mismo estado de ánimo. A pesar de que las circunstancias cambien y demás, mantienes un mismo estado de ánimo. Eso es ser paciente. Que a lo mejor no te entienden a la primera y ya se los explicaste después de 10 días las mismas cosas, sigues explicándose, porque tu estado de ánimo no cambia. Es ser paciente. Independientemente de las cosas que nos rodean. Híjole, y nos podríamos meter un montón de cada uno, pero bueno. Paciencia, benignidad. La palabra benignidad tiene que ver con el pensar bien o hacer bien, ¿sí? Alguien que está viviendo en el Espíritu busca hacer el bien, busca concentrarse en que los demás sean atendidos por mí. Es decir, no soy yo el que me siento a esperar ser atendido. Ese es buscar hacer el bien a los demás, ¿sí? Porque en muchas ocasiones, allá en Argentina, nos tocó en alguno de los viajes a un pastor que si no le decías pastor se enojaba, y si no se sentaba y le servías, se molestaba. Y o sea, él era el centro de atención. ¿Sí me explico? O sea, no era mi servicio, la benignidad hacia los demás, no, era el centro de atención y todo se giraba en torno a lo que él hacía, no lo veías cargando, no lo veías barriendo, o sea, yo soy aquí el mero todo, ¿no? Ok, la benignidad tiene que ver con el cómo sirves a los demás, cómo te esfuerzas para servir a los demás, qué tanto empeño le das en tu amor a hacer el bien. ¿Sí? Benignidad, bondad. Pareciera que es algo igual o semejante, ¿no? La benignidad tiene que ver con el servicio. La bondad tiene que ver más con un estado de ánimo, con un carácter. ¿Sí? O sea, la benignidad es el darme hacia los demás, mientras que la bondad tiene que ver con un estado de paz, de felicidad, de tranquilidad, de buscar, de pensar, de ser creativo, de tener iniciativa para servir a los demás o para tener ideas a favor del reino de los cielos, ¿sí?
bondad, fe. Es fruto del Espíritu. Si tengo una comunión con el Espíritu, son cosas que voy a ver. ¿Sí? La fe no es un acto circunstancial, hermanos. La fe es un aprender a depositar mi confianza en las promesas de Dios. ¿Sí? Es práctica. No es esperar a que se me vaya a pegar, ¿no? Ya se me pegó la fe. No, es algo práctico. Es algo de que se ejerce a través de que me atrevo a hacer cosas confiando en la voluntad de Dios, en lo que está escrito de la bondad de Dios. ¿Por qué la gente se va de misionera? Porque tiene fe en que Dios le llamó a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? ¿Qué es lo que despierta a las personas? La fe en las promesas, en las instrucciones de Dios. Y eso es fe. Y la fe es bastante sencilla, es una decisión. No es algo que se me va a pegar de manera espontánea, no surge en un frasco de in vitro. No, es una decisión. Son decisiones de atreverme a confiar en lo que Dios ha dicho y entonces empiezo a actuar conforme a lo que Dios ha dicho. ¿De acuerdo? Eso es fe. Y el Espíritu Santo te empuja a la fe. Te empuja a hacer cosas y atreverte a hacer cosas. Aunque te digan que no. Mansedumbre. El fruto que implica mansedumbre es que tengo la posibilidad o la capacidad de hacer el bien aunque me hagan mal. La mansedumbre tiene que ver con un dominio propio, de que cuando te hacen daño, te quieren afectar, no les respondes igual, aunque tengas la posibilidad de hacerlo. O sea, la mansedumbre Jesús es Dios hecho carne. Y Jesús, Dios hecho carne, podía mandar a traer fuego del cielo y hubiera sido justo, ¿no? Pero ¿qué les enseña a los hijos de Zebedeo? A tener mansedumbre. Que aunque pueden hacer cosas justas, inclusive como a lo mejor José tenía, fue declarado por Dios, fue expuesto por Dios como justo, y podía haber acusado a María de adulterio, porque humanamente hablando, pues él no sabía, aunque seguramente se lo hubiera dicho María, de cómo había sido aquel momento con el ángel Gabriel que le dijo que habría de tener un hijo, etc. Finalmente, y desde un punto de vista humano, podría ejecutar justicia de acuerdo a la Biblia acerca de las leyes del adulterio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, pudo haber hecho eso. Pero la mansedumbre es que aunque tenga la posibilidad, decido no hacerlo. Elijo no devolver mal por mal. Eso es ser manso. No devuelvo mal por mal. Templanza. La templanza está vinculada a mantenernos tranquilos o equilibrados cuando todos los demás están vueltos locos, ¿no? Estás haciendo algo, por ejemplo, tembló el domingo, ¿no? ¿Y qué es templanza? A ver, no necesitamos salir. Seguimos, no ha sonado la alarma, no tenemos que desalojar el salón, de acuerdo, seguimos en la enseñanza, ¿no? Es decir, la templanza está ligada a cómo enfrentamos las cosas, en qué estado de ánimo y de sensatez enfrentamos las cosas que nos rodean, las circunstancias que nos son difíciles. Hay gente que entra en pánico, hermanos. Hay gente que entra en estados de alarma y se choquea, ¿no? Y entonces la Escritura nos enseña que la templanza está ligada a cómo estamos, cómo enfrentamos las cosas que nos rodean. ¿Sí me doy a entender? Ok. Contra tales cosas, contra tal conducta, no hay ley.
A ver, ¿de qué te sirve la circuncisión si la manera en la cual estás viviendo es la correcta? Es esta. O sea, ¿de qué te sirve decir las cosas tienen que ser de esta y de esta forma, de esta manera, cuando conductualmente vives de acuerdo a la vida que Dios ofrece? ¿Sí me doy a entender? Es bien importante poderlo asimilar, hermanos. ¿Por qué? Porque estos son características de alguien lleno del Espíritu Santo, que está andando en el Espíritu. A veces decimos, es que no sé si soy lleno del Espíritu. A ver, ¿tienes esto? Estás lleno del Espíritu. No te metas en líos, porque la llenura del Espíritu no tiene que ver con algo sobrenatural, tiene que ver con características que antes no podías vivir, que antes no tenías. Continúa diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado, tiempo presente continuo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo normal en alguien que está en Cristo es que crucifique la carne. Lo normal en alguien que está en Cristo es que crucifique sus pasiones. Lo normal en alguien que está en Cristo es que crucifique sus deseos. Es decir, estas son cosas normales en alguien que sí está en Cristo. Quien no está en Cristo probablemente quiera tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Quiera un poquito de acá y otro poquito de acá. Pero no hay lugar a dudas, hermanos. Estas características están en alguien que realmente está lleno del Espíritu Santo. Sí. Aquí la pregunta que cada uno podemos hacernos y reflexionar es, ¿las tengo? Y si las tengo, gózate. Estás lleno del Espíritu Santo. Porque no son normales en el mundo. Sí hay amor, pero es amor filos. Normalmente es a conveniencia, es por intercambio, ¿no? Como decía Jesús en el Sermón de la Montaña. ¿Y qué de beneficio tienes si lo que haces, si la Biblia nos enseña, si amas a los que te aman, ¿qué de bueno haces? O sea, ¿qué de bueno haces? No hay diferencia. O sea, el amor filos es normal. Pero el amor que se da, el amor que busca hacer el bien, ese no es normal. Porque lo normal es que alguien busque algo a cambio, ¿no? Pero el darse es algo que lo hace el Espíritu. ¿Sí me explico? El gozo no es el gozo del relajo, del entusiasmo. No, es el gozo en diversas pruebas. O sea, no es cualquier tipo de gozo, es un descanso, Señor, sé que estás conmigo y dime por dónde le entro a esto, porque la verdad es que está complicada esta situación. Es gozo, es paz, es paciencia, no como el mundo la da. No es sentarme a esperar a ver si me atienden o no me atienden, sino es prolongar un estado de ánimo, una misma actitud durante el tiempo. Esa es la paciencia. ¿Sí? Entonces, de hecho la paciencia no es pasiva, es activa, por cierto. Entonces, este es fruto del Espíritu. ¿Qué reconocieron en aquellos 7? Estas características. ¿Solo esos 7 las tenían? No. Seguro que no. Pero eran de buen testimonio, estaban llenos de fe y a lo mejor tenían habilidades que podían ayudar a los demás. Sí. Pero qué importante es comprender que todo cristiano debe de vivir esto, hermanos. Este es un estándar bíblico de cómo debe vivir alguien que está andando en el Espíritu y que no está satisfaciendo los deseos de la carne y que ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Se puede? Pero es necesario aprender a andar en el Espíritu.
porque de otra manera no se podría, hermanos. Andando en el Espíritu sí, porque estas cosas sobreabundan. Versículo 25. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por Él, se refiere al nuevo nacimiento, empezamos en Él, somos nuevas criaturas por Él. Bueno, anda también por Él. Si nos damos cuenta cómo el llamado es a tener una relación con el Espíritu de Dios, es que nuestro Dios son tres. Y con los tres nos podemos relacionar y los tres nos responden. Y los tres son preciosos y perfectos para ayudarnos a llegar hasta el final, hermanos. ¿Sí? Entonces, ser lleno del Espíritu Santo no tiene que ver, y eso guárdenlo en el corazón, con cosas de terremotos o de... Sí, puede haberlo. Sí, si Dios quiere que lo haya, lo habrá. Pero no tiene que ver con esas características que muchas veces esperamos, ¿no? De querer abrazar de ver gente abrazándose. Me platicaba con un pastor hace unos días que decía, es que a lo mejor estoy esperando que la gente se abrace como en la de Pecadores de un Dios airado, ¿no? De Jonathan Edwards, donde se abrazaban a los pilares, o sea, no querían llegar al infierno, y me decía, hermano, a lo mejor yo estoy esperando eso. Digo, es que sí, no es así, mi hermano. Busca más bien estas características de que el Espíritu Santo está en la vida de las personas, de que está dando fruto el Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces sabrás con quiénes poder acercarte, contar quiénes son parte de la vida de Cristo.